chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal, muchacho, familia? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Cuéntenos, señorita Lucía, ¿qué vamos a ver hoy? La veo contenta, Bueno, está... hoy vamos a ver el último capítulo de Veracruz Afrodescendiente. Güey, Por madre. fin lo terminamos. Ustedes saben que estos videos nos los recomendó Maggie, así que un saludo enorme a Maggie. Gracias por siempre apoyarnos y estar ahí presente, por tus consejos. Y bueno, entonces vamos con el video. Vamos. Recuerden que lo tomamos del canal TeleV para que vayan y se suscriban, y si desean ver pues el capítulo directamente desde el canal sin interrupciones pueden dirigirse Así a es. TeleV. Un saludo para toda esa gente de Veracruz. Dios los bendiga grandemente. Y gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Claro que sí, así que el último capítulo de Veracruz Afrodescendiente, el capítulo 9. Veracruz Afrodescendiente. La gente aquí es muy alegre, muy bullanguera. Por aquí se oye mucho lo que le llaman la huevo, que es el baile regional de por aquí. Y aquí yo platicando mucho pues a veces voy a visitar a la Es familia. otro baile, ¿no? Aquí les digo que hay raíces nativas. Aquí hay nativos todavía, señores ya grandes, que se les ve nomás por encima lo que es las raíces que traen. Pues aquí era una colonia de nativos. Aquí lo que era todo Tamiagua, ahorita pues ya se va mezclando, las razas, las familias se van mezclando, pero era más gente nativa. Se puede decir negro, el legítimo tamiagüero es negro, ¿sí? Y grandotes, todavía hay uno que otro de esos, ¿sí? Esos negros. Ya nosotros ya estamos Altos. chiquitos, ya nos vamos reduciendo. Sí. Sí, pero vamos a decir, ya. Oiga, sí, porque son altos, la gran mayoría son altos. Desde las primeras expediciones al territorio de lo que hoy es México, los conquistadores españoles pudieron llegar hasta la región de la laguna de Tamiagua. Fue Juan de Tamiagua. Grijalva quien dirigió esta ruta en 1518. Había partido de la isla de Cuba con la encomienda de encontrar oro, más del que su antecesor Francisco Hernández de Córdoba había llevado a la isla un año antes en el primer viaje de exploración. En esta región no encontraron tanto oro como imaginaban. Tampoco hallaron tierras lo suficientemente aptas para cultivar lo que ellos llamaban las frutas de Castilla. Pero sí se apropiaron del extenso litoral del Golfo de México en esta zona y de una laguna con enormes riquezas pesqueras, que en los siglos posteriores Ahí está. explotaron para su beneficio Seguridad mediante el alimentaria. trabajo primero de los pobladores originarios y luego de las personas esclavizadas provenientes de África. Para entender el presente histórico de Tamiagua, es importante mencionar algunas fechas del pasado histórico de Tamiagua. Entonces, en lo que respecta a la población afrodescendiente, yo creo que la primera fecha importante data de 1585, porque justamente ese año se establece una ley. Bueno, aquí yo quiero comentar algo, es que estos videos ya se están terminando, pero nos llena de orgullo haber hecho este recorrido. Primero porque la reacción de la gente mexicana es muy bonita en cuanto a este tema. O sea, nos enseñaron demasiado, nos conquistaron, nos enamoraron más de lo que estamos enamorados de todo este territorio. Y tú ves los comentarios y todos son bonitos. Sí. ¿Ya? No hay nada que uno decir, wow, es una población que apenas está tratando de darse a conocer en México y hay cierto tabú sobre ella. No lo hay. Es bonito. Y Hay ese respaldo, ese respaldo. eso es verdad. Que dice que aquel que contrate o que tenga, más bien dicho, indígenas trabajando en la laguna, va a ser castigado con pena de muerte. Entonces, a partir de ese momento podemos advertir que el número de africanos en su condición de esclavos llegaron de forma, digamos, más masivamente hablando, a la laguna. Esto quiere decir que con la llegada de los africanos, pues va a haber muchos cambios en el entretejido sociocultural y económico.
porque he sabido por información también que la población indígena sí es cierto se dedicaba a la pesca, porque esa era la actividad, digamos, más importante de esa región. Sin embargo, con la llegada de los africanos se puede advertir también que hay nuevos recursos, digamos, para realizar esta pesca. En la zona de la laguna de Tamiagua, Lo que la compañera nos quiso decir aquí es que se organizaron con la llegada de los africanos, o sea, los indígenas ya lo platicaban, pero se fortaleció la forma o manera de pescar. Exacto. Se implementaron nuevas formas de... Ajá. había una población afrodescendiente bastante considerable. Era mayor que la población indígena. Llegó a ser mayor que la población indígena. En un principio no, porque Sí. no habían Sí. llegado los españoles, pero conforme se fue dando el proceso de la conquista, la colonización, Imagínate. la presencia de afrodescendientes fue elevándose, ¿sí? Fue creciendo y creciendo, y llegó a ser la mayor parte de la población en la zona de la laguna de Tamiagua. Por diferentes razones, los indígenas dejaron de habitar al menos esta región asignada a la población de Tamiagua. Existían en otras comunidades, digamos, vecinas, pero en Tamiagua entonces tenemos noticias de que convivieron españoles y africanos, y de ahí empezamos a ver una combinación, digamos, de lo que va a resultar en la población que tenemos hoy, por lo menos en el periodo colonial. Por siglos, los frutos del mar fueron el centro de disputas entre los europeos avecindados en la zona, los pocos indígenas que fueron quedando y los muchos negros, libres y esclavos que llegaron ahí. Entonces, para tener control de todo eso, los españoles decidieron establecer una milicia, es decir, militares que fungieran como... Y sacaron lisa, sacaron como mojarra, bueno, pescado que había ahí. La lisa es la misma pelada, ¿cierto? No, es diferente. Ah. La lisa es, nosotros en el Chocó le decimos guabina. un control de este tráfico. Es así que el Pero es muy marqués de rica. Mancera Virrey, el 22 de febrero de 1668, da permiso para que se conforme esta milicia. Y esta milicia está completamente conformada precisamente con los afrodescendientes que habitaban Tamiagua. A principios del siglo XX, otra oleada importante de afrodescendientes se hizo presente en la región. Venían con los inversores extranjeros ingleses principalmente, que, atraídos por la iniciativa modernizadora de Porfirio Díaz, tenían especial interés en los recursos petroleros. De ahí, entonces, que nosotros podemos entender qué está pasando en el presente histórico, ¿no? Entonces, cuando hacemos una análisis, por ejemplo, de la comida, las artes de pesca, algunos elementos de la arquitectura vernácula, pues vamos a encontrar vestigios y recreaciones de ese pasado afrodescendiente. Es difícil establecer el origen de estas recreaciones culturales, pues los africanos provenían de diferentes civilizaciones de aquel vasto continente. Además, como ya se sabe, los separaban para evitar que se comunicaran entre ellos, pero pudieron compartir lo que sabían, y muchos de ellos sabían pescar. Sí, todos. Sí, aquí todos somos pescadores. Pues lo que es camarón, pescado, Y que no sabe si Qué adapta. rico. lo que aquí capturamos dentro de la laguna. Como pescamos el camarón es como una red de cuchara, Ya en sabes. los que le llamamos charangas. Bajadito y buscando para comérselos. Ahí es donde capturas el camarón.
en esas de hecho, ¿sí? el pescado, la escama, se captura con trasmayo. Hay varias artes. Algunos le llamamos palandre. Son anzuelos, son líneas de 600, 800 anzuelos. Esos se tienden. Se encarnan y se tienden. Yo quiero ir allá. Va un anzuelo. Yo quiero ir hay allá. otra que le ¿Es esa llamamos que va en ristra, zigzag? Sí. Ahí es Esas donde las quedan hacemos atrapados los camarones. de 20 anzuelos, Parecida que sí. pero lleva una distancia de un anzuelo con otro así. Nada más le acomodamos un plomo abajo de 2 Sí, kilos, los 3 anzuelos. kilos y la dejamos ir al fondo. Es para que los Y con pescados esa se coman la pescamos. carne. Pero en el caso de las artes de pesca, tuvimos la oportunidad de contar con el trabajo del antropólogo Rubén Leighton, y él es un trabajo muy minucioso alrededor de las charangas, es como se llama esta arte de pesca. Si revisamos los documentos históricos antes de la llegada de los africanos, Pero es de se extremo hablaba a de extremo. chinchorros en la laguna, pero nunca se menciona la charanga. Ese es un nombre que surge como un precisamente con chinchorro, la una llegada forma del así. africano, lo que nos Que se da quedan una atrapados idea ahí. de que ¿También esta los arte de peces? pesca llegó claro. con ellos. Y el otro elemento que Rubén encontró es que él estuvo investigando en diferentes comunidades pesqueras en Veracruz y en otras Mira, hay varios. lugares Hay en uno ahí, México, otro allá arriba y él otro no por allá arriba. encontró el uso de la Wow. charanga en otro lugar, es decir, es exclusivo de la laguna de Tamiagua y de la gente de Tamiagua, de la población de Tamiagua. La charanga son unos O sea, en México es exclusivamente tenemos esta palos comunidad la que que se clavan. practica este tipo de pesca, por decirlo así. O sea, lo que ¿Acá está- también se hace eso en el Chocó? ¿O es Sí, parecido? sí, se hace. ¿Sí? Sí. ¿Así tal cual? No lo había visto de esta forma como en Sisa, pero sí se echa el chinchorro, así el trasmayo. Lo llaman chinchorro o trasmayo. El que tú querías, que Ujú. va de lado a lado. Ajá. Que atraviesa el- Pero no es con palos, no es con... No. Pues los ríos son más pequeños, ellos muy grandes también. Ok. dentro del agua, para donde corre la marea, hay corriente para que el camarón pescado todo llega ahí, jaiba, y ahí lo atrapas. Es de troncos, es de palos, y le pones ramas para que chorre más la corriente. Bueno, el pescado lo que llega, va comiendo, va sobre el camarón y llega ahí y ahí lo pescas. La jaiba y todo eso. Esa cultura nos la dejaron los antepasados. Ahora hay otras maneras de pescarlo, el camarón. La lisa Las es que más muy rica. acostumbramos a comer son enchiladas, a veces que con camarones, Se les nota. con Están bien pescado, con cualquier alimentados. marisco, o a veces también El carne marisco es o lo así. mejor del También mundo. Tiene caldos mucha de vitamina. marisco, arroz, porque es lo que se Yo come quiero un aquí. arroz con camarones por el día del Yo creo amor. que la gastronomía más rica de todo el estado está en Tamiagua y la cuenca del Papaloapan. Está que tiene una variedad de... Qué bonito de- ese de orgullo con el que lo preparación. dice. Sí, chicos, ¿por qué no nos han recomendado un video de gastronomía afro-mexicana? Cómo lo preparan, como un restaurante que fuera de afro. Me gustaría ver un restaurante de afro. No lo hemos de visto. mariscos. Alguna receta. Y todo eso. coincide con la mezcla de negros Pues más que todo en las zonas coloniales costeras, que como llegaron Veracruz, para la Ajá. ganadería y la pesca, y con los negros caribeños que llegaron a trabajar en el petróleo. Con lo que respecta a la comida, que es un trabajo que yo he realizado con mucho detalle y que empecé en 1995 haciendo un recorrido por el estado de Veracruz y visitando a diferentes comunidades que tenían un pasado colonial afrodescendiente, como fue el caso de Coyolillo, Yanga, Coyolillo. Mata Clara, hacia el sur, por ejemplo, a Ángeles Recabada, los Tuxtlas, Catemaco, Alvarado, Tlacotalpan, el mismo puerto de Veracruz. Eso me dio una idea de ciertos elementos que podemos establecer como una constante en esta comida. Y por el otro lado, más recientemente en mis investigaciones, digamos,
los últimos años, que dieron como lugar el último libro que yo tengo sobre la Ese comunidad róbalo. afrodescendiente de Tamiagua. También ¿Cierto? incorporé Sí. algunos Es elementos Ujú. que tienen que ver con las Sí, técnicas róbalo. y tendencias culinarias Sí, sí, que sí, se parece usaban muchísimo. en África antes de que Colón llegara a América. ¿Por qué es Sí, esto róbalo. importante? Porque esto nos Comerlo. habla de cómo podemos ¿Cómo van a rastrear preparar? algunos de estos elementos que Trazado. se usaban en África en el presente histórico de Tamiagua. Lo tradicional de aquí de la costa, lo que aquí se prepara, pues, son los ostiones, las ¿Saben qué era lo bonito de todo esto, de esa pesca, todo eso? Era cómo lo ahumaban el pescado, Ah, ¿sí? sí. Las barbacoas. Porque antes no había neveras ni nada de eso, entonces necesitaban, es como el ahumado también de la carne. Sí. Antes no había donde refrigerarlas y para que se mantuvieran o se conservaran, pues recurrían a ahumarla o a echarle buena sal. Son A pesar cosas. de nosotros no vivir en el mar, era mucho el pescado que consumíamos. Mi mamá cogía muchísimo pescado en la casa. Siempre. Pescado de río, De ¿cierto? río. Guacuco, sabaleta, bagre, pescado jacito de río, agua dulce. jaivas, son adobadas o enchipocladas, o los camarones también igual. Ay, Yo va, yo quiero- quiero, quiero- ay, yo va. quiero- Ese no lo dejaron Quiero que me inviten allá. también nuestros ancestros, se podría Una decir. salecita. Gente que Y ahí aquí lo- fue Ay, nativa de aquí, asadito, ve. que empiezas a ponerlo en la vara, en el Bacano, en el buena pedazo idea. de rama, que ahí se utiliza para meterlo y echarlo al carbón, a las brasas. Uy, eso debe saber Y ahí delicioso. uno lo va cociendo conforme. Es un fuego muy lento. Ahí está tu para que respuesta se de cosa gastronomía a la afromexicana. perfección. Las técnicas, ¿verdad? De las técnicas y tendencias culinarias en la cocina tamiagüense y afro. Y es curioso porque a pesar de que nosotros también consumimos mucho lo que es el marisco, el pescado, cosas así de mar o de río, pues no lo hacemos de las mismas maneras. Entonces es chévere como dependiendo de la región se fueron funcionando también con las costumbres de esa región. Ujú. Porque en México, como todos sabemos, es mucho del picante y de todo eso, entonces se fueron fusionando con ese tipo de Pero sabores. si te fijas, creo que eso tiene una mezcla muy relacionada con la indígena. Exacto. Porque los indígenas sí cocinaban, preparaban el pescado así. Ujú. Yo lo preparaban así. Pero todo es válido. Muy bacano. Descendiente en general afro-veracruzana, pues tiene ciertos elementos en común. El caso del uso del arroz, por ejemplo. Sabemos ver. que el arroz, bueno, es de origen asiático, pero quiero mencionar en este punto que también hay un tipo de arroz originario de África. Y en este caso yo estoy hablando de las tendencias del uso de este arroz y que en el caso de Tamiagua nosotros usamos para cocinar este arroz colorado que le llamamos y que tiene que ver con diferentes funciones, ¿no? Yo quiero que piensen ustedes cuando en las casas de Tamiagua se fríe pescado, por ejemplo, y no se come, queda un poquito, no se come todo el pescado, queda un poquito que se reserva y eso es lo que se usa en un segundo guiso al siguiente día. Entonces el arroz colorado es un arroz que es caldoso, que no es como el arroz típicamente que conocemos que es sequito. Este es un arroz caldoso y el arroz entonces tiene como función dar cuerpo a ese caldo. Y ahí se puede ¿Sabes usar cómo? entonces pescado, Sí camarón. se te hace como... Me suena a ese arroz, ¿cómo es que lo llaman ustedes? El del Chocó que le echan a Atollado. atollado. Como un arroz así, porque ella dice como un arroz calduito, como un arroz. El arroz atollado. Vamos a hacer un arroz atollado algún día, no sé cuándo. Pero un arroz atollado se pita, se puede pitar. Se cocina Y todo es como si fueses a hacer arroz con leche, pero Ajá. salado. Ujú. Entonces le echas verduritas, le echas, puede ser carne, lo que tú quieras, ¿sí? No sé si en México hacen el arroz de maíz. Acá se hace el arroz de maíz. Y Lucy no lo ha probado. No, nunca. Seco, se puede usar camarón salado, dependiendo de lo que se tenga en la casa. Pollo también, carne de O sea, res. lo que haya. Es como el El arroz atollado. colorado es un guiso muy típico de Tamiagua que se sigue todavía cocinando y que se sigue preservando, que es a base de arroz
camarón seco, más que nada seco, porque tiene que ser seco para que dé esta textura al guiso. Se cose lo que es el arroz colorado, en otro lado pones a sozar lo que es la canela, lo que es la cebolla, el chile colorado, todo eso, y ya se incorpora, se licúa lo que son los ingredientes, el chile colorado, la cebolla, el ajo y el tomate también. Y ya se hace como un recaudo, y en ese recaudo se hierve donde está lo que es el arroz, donde ya se está procesando el arroz. Lo que a mí me llama la atención es cómo este guiso, por ejemplo, tan típico de Tamiagua, también se puede encontrar en lugares como Puerto Rico, como la República Dominicana y en general en el Caribe, donde es conocido como asopao. Entonces vamos viendo cómo la comida también nos va dando elementos que nos hablan de unas recreaciones y retenciones que son un sello diaspórico, ¿verdad? Que no solo pertenecen a Tamiagua, sino que pertenecen a otras comunidades que también recibieron población afrodescendiente. Claro. Algunas prácticas de cocina y repostería que se adaptaron a las costumbres locales y que hoy son tradicionales de Tamiagua son huellas de la inmigración caribeña de principios del siglo XX, cuando empresarios de origen inglés que ya se habían avecindado en islas americanas como Bahamas o Jamaica llegaron a invertir en la explotación de hidrocarburos, trayendo consigo a miles de trabajadores de ascendencia africana. Hacemos empanadas de piña, roscas blancas, pastelitos de coco con piña, las pintas. Aquí se dice unas envidiosas, pero son conchas. Uno aquí le dice envidiosas. Oh. Vea pues. Hay cuernos de canela, el chichimbré, chancacuda tostada. Ay, eso parece hojaldras. Con mi abuelita. Mi abuelita fue la que inició cuando ella se vino de un lugar que se llama Saladero. Pero un horno así. ¿Qué vas a querer, Lucy? ¿En serio? En mi casa, en el pueblo, en Santa Rita, había un horno así. ¿Sí? Sí, igualito a este. Resulta, yo tengo eso en la cabeza, o sea, resulta que mi prima, a las 11 de la mañana que nosotros nos íbamos al colegio, ella se paraba a mirar para allá. Y Pote, la señora se llama Pote, y ella empezaba, ya murió, sacaba los panes del horno. Entonces le decía a Rubiel, hey, Wilta, ¿estás viendo los panes calientes? Dejémoslo estar. Pero todos los días así, vea, esos panes eran salados. Qué ricos, así en el hornito. En el horno. Qué bacano. Ella es originaria y ella empieza a trabajar ya con sus hijas grandes, haciendo el pan. Sus hijas crecen, mi gente, se casan y siguen la misma tradición. Sí. La elaboración del pan, o sea que esto es ya de hace más de siglos. Unos 60 años. Con brasa. Esa es una pinta. Se llaman pintas. Bueno, uno aquí le dice pintas. Pero otros les llaman mestizas. El chimbret tiene lo que es el piloncillo. Lo raspamos con un cuchillo. Se pone una poca de agua en un cacerol o en un pocillo. Ahí se mete lo que es el piloncillo hasta que se forme una miel espesa con la canela, con clavo, y después se echa lo que es la harina, la manteca, y se va moviendo hasta que quede una masa aguadita. Esta es mi gente, muchacho. Esta es mi cultura. Esto es mi vida. Qué bonito. Ahí estoy yo. Ahí están mis ancestros. Y mira que las hojaldras acá algunos la preparan con agua panela. Así tal cual, se hace el agua panela, o sea, con piloncillo, como ella dice. No, ¿cómo? La preparan también, ¿sí? O sea, la harina como tal se puede preparar con agua panela. En vez de echarle azúcar, le echan el dulzor del agua panela. Entonces la cocinan con canela normal, le echan su azúcar, algunos le echan que levadura, otros huevitos, así. Muchachos, está muy bueno. ¿Quiénes llegaron hasta aquí? Por favor, comenten aquí abajo. ¿Cuál la ponemos? Ay, no, yo siento una alegría. En las latas, ya para después pasarlas a lo que es el horno y queda ya el pan cocido
Se parte en cuadritos y es como se les vende a las personas que vienen a consumirlo. Hay un montón de apellidos ingleses allá, en la región de Tuxpan, Tamiahua, Tancoco, Tantima, toda esa región. Hay afrodescendientes y se apellidan Leighton, Wilson, que son ingleses que llegaron en las compañías petroleras de principio del siglo y que Leighton, acá me conozco más como nombre. Caribeño de Wilson también, sí. nombre. Con las petroleras que llegaron allá y ves todavía casas muy viejas con construcciones inglesas, como las que ves en Bahamas, en Jamaica. Abuelas y abuelos caribeños tenían apellidos ingleses, pertenecientes a las familias de sus amos o de sus empleadores, así era. y los heredaron a su descendencia nacida en tierras veracruzanas. Nos cambiaban nuestro nombre, nuestra identidad y nos pusieron la de ellos. La población de la zona norte de Veracruz no asociaba sus costumbres y características con la herencia africana. Pero yo ya me estoy que me como ese robalo. Colectivos y asociaciones de ciudadanos que han trabajado en diversas encuestas y campañas contribuye a promover este conocimiento. Pues por un lado tiene que ver con la identidad, ¿no? Con el sentimiento de pertenencia, con la idea de pertenencia a una comunidad, a un grupo. Esa yo creo que sería en términos generales la importancia de tener conocimiento de dónde venimos, ¿no? En la encuesta intercensal 2015 el más negro fue Tancoco, Carrillo Puerto y Cosamaloapan, y ahora ya con las campañas que se hicieron en esos municipios la gente se empieza ya a autorreconocer. Entonces estamos viendo un efecto interesante. Miren que como nos han tenido borrado, ¿sí? Entonces la gente ha tenido ese miedo, como ese autorreconocimiento. Pero como dice ella, con todo esto empiezan a reconocerse y a decir de dónde vienen, quiénes son sus orígenes. Aquí en el canal hay personas que dicen que ellos no sabían que tenían ascendencia africana. Sí, hay personas que después de ver estos videos o lo que hemos estado haciendo sobre este tema, sí nos han dicho como que, ay, yo no sabía que acá había afrodescendientes, yo no sabía que en Veracruz había afromexicanos, no los había visto o no tenía el conocimiento. Y mira también que ese autorreconocimiento no siempre es porque no sepamos qué somos, sino por el temor a no ser aceptados o muchas veces desconocimiento también. Sí. Pero es muy bonito este tema, muchachos. Y creo que este tema es como tú desayunarte un caldo de pescado. Qué rico, un sancochito. De cómo una campaña puede cambiar tu autopercepción. Sí. Y no es una labor que se ha hecho por parte del Estado, es una labor que se ha hecho por organizaciones civiles y es interesante porque es una notoria ausencia de esta mención en la escuela. Muchachos, lo que pasa es que el Estado quiere involucrarnos o tenernos todos en el mismo saco, ¿sí? No les conviene. Y algo de esto, pues en México, muchas veces uno ve comentarios como que dicen, es que aquí todos somos mexicanos, ¿sí? Todos somos mexicanos, pero también hay diferentes grupos poblacionales, que eso es lo que conforma todo eso que se llama México. Exacto. Son distintas culturas. Sí. Y gracias a esa interculturalidad es que son tan ricos en tradiciones, en costumbres. Entonces es bonito resaltar todo eso. No es que con esto queramos hacer como una campaña, porque hemos recibido comentarios como que, ay, ustedes quieren que seamos que nos separemos, sí, o como que lavarle la cabeza a la gente, y no es así. Es simplemente reconocer que toda esa diversidad hace que México sea tan reconocido a nivel mundial. No solo México, sino toda Latinoamérica. Exacto. O sea, lo que está pasando en México es lo que pasa en cada uno de nuestros países en Latinoamérica. Cada uno de nuestros países se repite esa historia. Sí. Exacto. O sea, tomamos la historia de México, pero no quiere decir que solo en México se da esto. En todos lados. En los libros de texto, pero son los medios a través de las campañas que están logrando esto. La educación o el conocimiento que puede aportar
la historia o las ciencias sociales en general acerca de esto, pues se puede ir, digamos, difundiendo a través de la educación, ¿no? Desde los primeros años de instrucción hasta los niveles superiores. En la medida en que se difunda este conocimiento, en esa misma medida la población va adquiriendo conciencia de por qué se dan este tipo de fenómenos. En términos de... Es que todo esto debe ir desde la escuela, desde la base, como que la gente vaya conociendo que somos pluricultural, ¿sí? Y que cada una de estas poblaciones ha hecho un aporte significativo a la construcción de este país o de esta zona, pues en este caso, pues, digamos México, en este caso, México. Lo mismo que en Colombia, que es lo que no se ve hoy en día. Exacto. El presente histórico, es importante mencionar que en el 2019 las comunidades afrodescendientes logramos el reconocimiento constitucional y este es un derecho muy importante. Mucho tenemos que agradecer todo el trabajo que se ha hecho en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca para el logro de este reconocimiento, pero también debo mencionar que los veracruzanos nos sumamos también a esta lucha y lo logramos. Es importante saber que este reconocimiento llegó 500 años después. Sí. De ese encuentro de los tres mundos, porque yo creo que eso es otro de los elementos que sí tenemos que mencionar y que tienen que cambiar, digamos, en la historia de México. Pues yo creo que en la medida en que se reconozca la presencia o la existencia de poblaciones de origen africano o de afrodescendientes, pues en esa medida puede haber políticas públicas que contribuyan a mejorar su calidad de vida, ¿no? Sí. Y quizás el otro elemento también muy importante es en términos de la salud. Necesitamos campañas de salud pública que hablen sobre nuestro pasado genético. Creo que ese es un elemento bien complejo de... Es que ahí en ese tema, la genética, digamos, de los indígenas, los mestizos, en este caso, no es igual a la de los africanos. Es totalmente diferente. Todos tienen una genética específica. Por decir algo, nosotros sufrimos mucho de la tensión. Son más propensos a sufrir de la tensión, a tener de pronto problemas en la piel. Entonces sí son cosas. Cada genética es distinta de esto. Mira que en Colombia hay, en Bogotá en específico, dentro de los hospitales, hay unos sabedores afro. Sí. Sí, había un proyecto, no sé si haya desaparecido, pero había un proyecto 2022. Había un proyecto que consistía en que si tú vas a un centro de salud y la atención que te dan no es satisfactoria con lo que tú necesitas, entonces puedes ir a un médico o un sabedor afro. Sí, no sabía, no tenía el conocimiento. Puedes ir. Es más, yo tengo varias amigas que hacían eso, o que hacen eso, en los centros de salud. Aquí en Usme, hay unos amigos que trabajan ahí en el hospital. De mencionar, pero genéticamente los afrodescendientes tenemos ciertas tendencias a padecer algunas enfermedades. Y una de ellas que yo creo que sí se ha hecho presente en el caso de Tamiagua es conocida como la hemoglobinopatía, que de manera, digamos, más sencilla se conoce como la anemia de las células falciformes. Esta es una enfermedad que es controlable, pero que no sabemos los afrodescendientes que podemos padecerla. Y más complejo aún es que hay personas que la pueden tener y que no saben que son afrodescendientes y que puede ser muy peligroso. Entonces, nuestro Estado-Nación mexicano
tiene que hacer un estudio en esta dirección y darnos la información pertinente a todas las comunidades afrodescendientes, no solo a la de Tamiagua, sino a todas las comunidades afrodescendientes que conforman el entretejido de nuestro país. Aquí es muy hospitalaria la gente, de todo, no se encuentra... Ya sabemos, ya no vas a hospedar. Maldad todavía, aquí dormimos con las puertas abiertas. Bueno. Aquí cualquier persona que venga, aunque no la conozca uno, es bienvenida. De hecho, por esa... Ya no va a tener. Buen comportamiento que tiene la gente o buena amabilidad que hay dentro de aquí, eso nos favorece mucho a que vuelvan a regresar y nos da gusto que nos visiten más que nada. Pues es muy bonito porque tiene muchos lugares turísticos, ya sea como las escolleras, la playa, el puente, la barra de corazones y pues muchas festividades como el carnaval, la cumbre, el Día de Muertos y pues que lo sigan visitando para que conozcan más. Wow. Eso es África. Eso es México. Bueno, chicos, nos despedimos. Nuevo video, Maggie. Maggie, tú te pasas. Estuvo súper chévere. La verdad me gustó muchísimo. Fue un documental muy completo. Creo que fue muy apropiado. Hablamos como de todas las facetas. Precisamente tú al principio nos decías que querías ver videos en donde se mostrara esa gastronomía afromexicana y pues aquí estamos viendo que más que todo se puede encontrar este tipo de gastronomía en la parte del Caribe, de las costas de México y me imagino que de pronto en el interior también hay algo de esto, pero pues bueno, ustedes nos contarán aquí abajito sobre esto. Los invitamos a que si no han visto todos los videos, todos los videos, vayan a la carpeta de Veracruz Afrodescendiente. Ahí van a encontrar todos los capítulos de esta miniserie, tipo documental, para que se den gusto viéndola porque de verdad es un trabajo excelente. Yo creo que me le quito el sombrero a TLV, que fueron los que hicieron esto, la Universidad de Veracruz, ¿cierto? Sí. Fueron los que hicieron como este proyecto. Siento que faltan también muchas cosas por hablar, muchas cosas por decir, pero la verdad me pareció muy completo. Me encantaría un documental así de acá de Colombia, ¿no? Para conocer un poquito más nuestra cultura y todo esto, me encantaría. Y bueno, chicos. No, Lucy lo dijo. No, joda. Espero les haya gustado mucho. Les invitamos a que se suscriban, activen la campanita, compartan y comenten. No, yo no me quiero despedir. Me está obligando, muchachos. Pero estén pendientes, nuevos videos sobre todo este tema en otros estados de México. Chicos, un abrazo, cuídense, pórtense bien, hagan el amor todos los días. Pero por favor, no hagan la guerra.